Bueno, y mientras sigue la polémica por cómo se aplica ahora la ley de medios, porque el fallo de la Corte ya decidió que es constitucional, vamos a consultar a alguien que conoce muy bien la ley y que ha leído muy profundamente el fallo también, Martín Becerra, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola María, buen día. ¿Me escuchás? Te escucho bastante bien. Bueno, me alegro. Martín, leyendo el fallo, ¿no? Ahora que está esta controversia si el AFSCA puede o no actuar de oficio y si Clarín tiene o no derecho ahora a presentar una adecuación voluntaria. ¿Cuál es tu lectura del fallo respecto de este punto particular? El fallo en realidad no dice exactamente, digamos, qué paso seguir, no puede decirlo porque es por vía administrativa, pero sí dice que el plazo de adecuación del artículo 161 de la ley está vencido. Ahora bien, eso conduce a que AFSCA tenga, en términos formales, la potestad de aplicar el reglamento de oficio, que se llama, que es una vía draconiana, digamos, en la que el Estado tasa las licencias del grupo, las pone a la venta y posteriormente las entrega. Esa es una vía, como digo, mucho más dura, pero también habilita a que AFSCA, que ya operó con flexibilidad en otros grupos que presentaron planes de adecuación a diferencia de Clarín, aplique el mismo criterio, digamos, que es un criterio de razonabilidad en la política estatal, y sea también flexible con Clarín. Cuando digo sea flexible significa un poco lo que dejó entrever ayer en su teatral aparición en la sede del grupo Martín Sabatella, cuando les dijo que podían aprovechar la carta que su socio minoritario en Cablevisión, David Martínez, del Fondo FinTech, había presentado el 5 de diciembre del año último, podían aprovecharla como una suerte, digamos, de inicio de expediente y complementarla presentando un plan de adecuación. Esta segunda vía, que por supuesto es mucho menos dura y le permitiría al Grupo Clarín controlar el proceso de reingeniería del grupo, tal como lo están haciendo los otros grupos concentrados. Yo creo que es una vía que se deduce bastante del espíritu del fallo de la Corte Suprema. Insisto, no es que el fallo diga textualmente lo que te estoy comentando, pero va en la línea de lo que estoy comentando. Es decir, implica que el Estado opere con racionalidad, con proporcionalidad, con ecuanimidad y equilibrio respecto de la política flexible que tiene con los otros grupos concentrados, pero también implicaría que Clarín se avenga a cumplir el fallo de la Corte Suprema y a presentar un plan de adecuación. La primera reacción del grupo ayer fue colgarse de una de las dos cosas que dijo Sabatella, que fue que si no hay ninguna movida por parte del grupo, le aplicarán el reglamento de oficio. Y en términos formales, el Estado, si el Grupo Clarín no presenta ningún plan de adecuación, el Estado no tiene otra alternativa más que aplicarle el reglamento de transferencia de oficio. Sí, de hecho yo le pregunté ayer a Martín Echevers, el gerente de comunicaciones externas del Grupo Clarín, si esta vía que vos mencionás que había abierto el grupo minoritario y que Sabatella como que indicó que podía ser un camino para una adecuación voluntaria, era un camino que ellos querían explorar, y dijo que de ninguna manera, que eso era totalmente ajeno al grupo en sí mismo. Digo, bueno, pero se trata de la operación más grande que tienen ustedes, que es Cablevisión en términos de facturación. No parecieran querer volver, ¿no?, a judicializar el tema. Claro, yo, digamos, creo que sería un error, un nuevo error estratégico de la conducción del grupo Clarín, no presentar un plan de adecuación. Y te digo por qué. En primer lugar, porque la vía de presentar un plan de adecuación no los exime después de judicializar algunos aspectos del mismo. Quiero decir, no excluye la presentación de un plan de adecuación por parte de Clarín con la eventual judicialización si Clarín entiende que está en la ejecución posterior del plan, se lesiona algún derecho, sufre algún tipo de daño patrimonial o de otra índole el grupo y su plan. O sea que no son excluyentes la presentación del plan y la judicialización. Lo que pasa es que están yendo por la vía más dura, esto está claro, y a mí me parece error estratégico, María, en términos de que le está sirviendo en bandeja a su principal adversario o enemigo político, que es el gobierno nacional, el desguace del grupo. Es cierto que lo van a judicializar y también es cierto que esto conduce a un escenario post-2015 probablemente. Ahora,
estos 2 años van a seguir erosionando la ya bastante magullada imagen pública que tiene Clarín, porque además va a estar incumpliendo la ley y va a estar incumpliendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Claro, claro, daría la sensación, incluso yo les preguntaba si, visto lo que ocurrió, no habría sido mejor estrategia presentar el plan de adecuación en los plazos que lo hicieron los demás, con todos los corrimientos que hubo, y decir, lo dejo sujeto la ejecución de este plan a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Efectivamente, es lo que yo también creo que hubiera sido mejor hacer esa presentación con reserva de lo que resolviera la Corte. Y te digo, digamos, ayer tanto el grupo, bueno, vos me comentás la entrevista que tuviste con Martín Echevers y algunos voceros también que yo he escuchado del grupo, insistían en esto de que ellos no pueden colgarse de la ventana que les ofrece Sabatella, de la presentación que hizo David Martínez, porque esa presentación ellos no la comparten, porque David Martínez es minoritario, porque solo habla esa carta de Cablevisión. Todo eso es cierto. Ahora, Clarín puede presentar un plan de adecuación diciendo, vista la carta que presentó David, esto es elemental, lo que estoy diciendo es de perogrullo, es decir, vista la carta que presentó David Martínez, nosotros presentamos este otro plan y poner la pelota en el lado de AFSCA, del Estado. Hoy la pelota, me parece, la tienen ellos y a vos que, como a mí, nos gusta el fútbol, ¿te acordás de esto de halcones y palomas acá? Son hiperhalcones, o sea... Claro, claro. Digamos, no revisaron la estrategia de... Claro, vos es que me parece que los dos, porque también la Corte, cuando le pide al AFSCA, ¿no? Le da la razón, le dice todo constitucional, ¿no? Un gran triunfo político, incluso para el gobierno nacional. Sí. Y le da eso, le dice, bueno, apliquen ecuánimemente, en los considerandos mete el tema de publicidad oficial, mete el tema de la ley de medios respecto a los medios públicos. Ayer entrevisté a Sabatella, dice que no hay ningún problema en cómo se reparte la publicidad oficial del Poder Ejecutivo Nacional y dice además que los medios públicos son los mejores que ha habido en la historia argentina. Daría la sensación de que ninguno de los dos, y mucho menos, bueno, el Grupo Clarín, que lo acaban de golpear con el fallo, han modificado sus respectivas estrategias, ¿no? A pesar de que acá hubo un fallo, mientras retomamos la conversación con Martín Becerra, que se nos ha interrumpido. Bueno, insistía Martín con que, bueno, después de este fallo, Clarín no está aceptando esa ventanita que le ofrece el AFSCA, su titular Martín Sabatella, diciendo, bueno, acá hay un plan de adecuación o la voluntad al menos de adecuarse que ha sido manifestada por el socio minoritario del Grupo Clarín en Cablevisión, creo que tiene el 40% de las acciones si no me equivoco, y buscar por ahí iniciar el camino del debate. Ahora retomó Martín. Te decía, Martín, que es cierto que encima Clarín, además que salió derrotado, mantiene esa postura muy dura. Ahora, el gobierno nacional victorioso, así todo, tampoco está dispuesto a revisar absolutamente nada de cosas que evidentemente no cumple, aunque no sea en materia de por lo menos el tema publicidad oficial de la cuestión que llevó Clarín a los tribunales, ¿no? Completamente de acuerdo. Esto, en parte, en los considerandos de la Corte Suprema es muy clara al respecto. No es solo publicidad oficial, es el uso hipergubernamental, digamos, de la información en los canales de televisión y digamos, en las emisoras del Estado argentino, que están muy lejos de ser medios. El medio público es una consigna, digamos, frente a lo que vemos. Pero además de eso, la ley de medios, la ley audiovisual, sobre la que se expidió en 4 artículos la Corte, en el resto de los artículos que no están judicializados, el gobierno tampoco los cumple. No hay plan técnico de frecuencias. Un colega mío, Santiago Marino, decía cuando se conoció el fallo de la Corte, tema por el que el Poder Judicial fue tan criticado, la dilación de la causa judicial, dice, finalmente, dilatada y todo, en 4 años estuvo en la sentencia final. Pero en 4 años el gobierno, que tenía como uno de los requisitos básicos elaborar un plan técnico de frecuencias para hacer concursos en el campo audiovisual, para permitir nueva competencia, para que no esté tan concentrada la propiedad del sector, para que los actores sin fines de lucro participen del mercado audiovisual, en 4 años no han hecho un plan técnico. Entonces, digamos, en este sentido hay incumplimientos clarísimos por parte del gobierno, pero hay una diferencia, me parece, que no es menor. AFSCA, si bien tiene una mayoría contundente por parte del oficialismo, también tiene en su integración, en su diseño por lo menos,
otro tipo de participación. Hay digamos, un miembro de la UCR que participa del directorio de AFSCA. Quiero decir, no es solo el oficialismo. Y a mí me gustaría ver qué va a suceder en la próxima reunión de directorio de AFSCA, que es el próximo lunes, con todo este entuerto del Grupo Clarín, porque, digamos, uno lo que observa desde afuera de la administración de la política de medios de AFSCA es que hasta ahora no ha habido grandes problemas porque el resto de los grupos de medios presentaron planes, no todos fueron tratados por el directorio y se está negociando. Eso es lo que yo entiendo en este último año, desde que de diciembre del año pasado, que el resto del grupo presentó planes de adecuación. Pero Clarín compromete a la dirección de AFSCA en un sentido muy diferente y vamos a ver si cumple también AFSCA lo que exige la Corte Suprema, que es equilibrio, trato justo, ley pareja. Martín Becerra, muchas gracias como siempre. Gracias.